Frank, es muy extraño lo que pasó esta semana. Abrimos con una notición sobre el prospecto de vacuna de Pfizer que alcanzó un 90% de efectividad. Es decir, alcanza un nivel de efectividad que tal vez es inesperado por todos nosotros, lo que la convierte en la noticia más importante y esperanzadora de los últimos meses. Sin embargo, el furor de los inversionistas duró solamente 3 horas aproximadamente, ya que el mismo lunes el mismo mercado devolvió todo y el resto de la semana fue muy lenta, muy indecisa, con muchas noticias de nuevas restricciones debido al COVID. Pero entonces, ¿qué es lo que verdaderamente está pasando en el mercado? ¿Cómo es que con este nivel de noticia positiva los precios no subieron con determinación si eso era lo que todos estábamos esperando? ¿Será que el mercado ya había descontado todo sobre la vacuna? Bueno, en este video vamos a aterrizar todo poniendo en contexto, en conjunto, todo lo electoral. Así que empecemos el análisis en este Trading View ya en el episodio 121. Bienvenido, soy Dani Pérez, cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy. Aparezco tanto en Instagram como en YouTube como Dani Pérez Trader. Si consideras de valor el contenido de este video, te pido que le des like para que le llegue a muchísimas más personas. Y si eres nuevo en este canal, considera suscribirte, ya que compartimos contenido súper valioso de trading y psicología de trading. Vamos a organizar un poco la cantidad de factores que están confluyendo para que el mercado no tenga rumbo fijo y se siga alimentando la incertidumbre en el ambiente. Primero, en cuanto a las elecciones, siguen vigentes los 3 escenarios que te comenté en el Trading View anterior, pero recordémonos rápidamente. El primero era que oficialicen a Biden y que el Senado se mantenga republicano, porque la Cámara de Representantes seguirá siendo demócrata. En ese caso, el mercado ya demostró que se siente cómodo. Bueno, eso es importante e interesante tenerlo claro. Ahora, el segundo escenario es que si oficializan a Biden y los demócratas quedan con el control o empate en el Senado, ese escenario no le gustaría a los inversionistas debido a que Biden tendría vía libre para reformas radicales, sobre todo en lo que tiene que ver con los impuestos. Eso puede generar una crisis en la bolsa de valores súper importante. Y el tercer escenario es que el presidente Trump, por la vía de la Corte Suprema, se mantenga en el poder. Y creo que los mercados probablemente se sientan cómodos con esa opción. Por otro lado, se da la noticia de Pfizer el lunes a las 6 de la mañana que su vacuna alcanzó un 90% de efectividad, lo que significa un gran paso para empezar a realizar escenarios reales de salida y manejo de esta crisis. Pero es que la realidad es que no se sabe mucho de la vacuna y eso genera varias dudas interesantes y los científicos piden mucha cautela frente al optimismo. Así que vamos a analizar algunas de esas dudas. Por ejemplo, la vacuna tiene que mantenerse en una refrigeración de menos 70 grados centígrados, lo cual hace que tenga una logística súper complicada. Nada más imagínenselo aquí en nuestros países de Latinoamérica. Para que entienda, esa temperatura se equipara a las más bajas registradas en la Antártida. Es bastante menor a la de cualquier congelador y ojo, son 2 dosis que se va a aplicar por cada persona. Tampoco se sabe si la vacuna incluso podría contribuir con la propagación de la enfermedad. Seguro en este momento te vas a preguntar, ¿pero cómo va a ser eso? Bueno, hasta el momento no hay información precisa si las personas que se vacunarían siguen siendo capaces de portar o transmitir el virus. Esto definitivamente es un riesgo que ha percibido poca atención en medio de la emoción inicial. Y precisamente a este riesgo no ha respondido ni la empresa ni los entes que intervienen en el proceso. Frank, esto es algo que tiene que quedar claro, ya que al principio existe mucha población vulnerable y si la persona que se vacuna queda inmune únicamente, pero sigue transmitiendo la enfermedad y no se cuida, es decir, pasa a ser un asintomático que se relaja porque no usa tapaboca, no mantiene distancia, no se lava las manos frecuentemente, etcétera, etcétera. Todo esto podría confabularse para pasar a ser una máquina perfecta para transmitir la enfermedad y por eso los científicos en este momento aún piden calma. Recuerda que los asintomáticos, es decir, los que transmiten la enfermedad pero que no tienen síntomas aparentes, son las personas que realmente hacen que esta pandemia sea bastante complicada. Así que todo esto que te acabo de describir y la solicitud de los científicos, siento que el mercado la percibió. Por eso nosotros debemos mantener también la calma, porque los científicos se basan en hechos y no en una rueda de prensa de empresas. Un dato curioso para cerrar el tema de Pfizer, y es que su CEO, Albert Bourla, que lleva 25 años trabajando para la farmacéutica, justo en el momento del anuncio de la prevacuna, pues vendió el 60% del total de las acciones que tenía de la compañía, y eso obviamente empaña también la noticia. Ahora, por otro lado, ya no solo en Europa se habla de nuevas restricciones debido al COVID-19, también a principios de la semana los mercados estadounidenses recibieron la noticia de que el doctor Michael Osterholm, uno de los 12 miembros de la Junta Asesora del COVID-19 que designaría a Biden en el caso que verdaderamente quede como presidente, comentó el Yahoo Finance que Estados Unidos tendría una gran cantidad de dinero que podría respaldar la economía durante un posible nuevo cierre o bloqueo
entre 4 a 6 semanas y que eso ayudaría a controlar el virus y reactivar la economía de Estados Unidos. Imagínate tú. What? Esto pone a temblar a cualquiera y recuerda que Biden varias veces dijo en campaña que no cerraría la economía en el caso que quedara electo, que eso solamente lo iba a hacer el presidente Trump. La realidad es que esto es verdaderamente preocupante. En los últimos 10 días, Estados Unidos registró más de 1 millón de nuevos casos del COVID-19, pasando más de 130.000 casos diarios según la Universidad de Johns Hopkins. Y Nueva York, la cuna de la bolsa de valores, es una de las más afectadas, la que ha experimentado al menos 541.000 casos confirmados con más de 30.000 muertes. De hecho, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció varias medidas que entrarían en vigor 2 semanas antes del feriado de Acción de Gracias. Y ahora hay una riña con el presidente Trump por el tema de la distribución de las vacunas. Y bueno, esto es algo que está pasando realmente a nivel nacional, ya que también las negociaciones del nuevo paquete de estímulos están paradas para el momento de la grabación de este TradingView. Y es que esto te lo había comentado en varios TradingView antes de las elecciones, y es que si iba a haber un proceso electoral reñido, podía alargarse durante semanas o meses, eso también iba a afectar el paquete de estímulos. Y ojo, recuerda que hasta este momento los mercados lo que han mostrado es adicción a los estímulos. Eso puede afectar fuertemente a la bolsa de valores si no se ponen de acuerdo. Y ojo, incluso que hasta el tema de Pfizer puede abonar el terreno para que los estímulos sean de menor cantidad. Bueno, lo cierto es que el jueves pasado, declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aupó al Congreso a que se pongan de acuerdo y puedan sacar adelante el paquete de estímulos, ya que sigue muy preocupado por las consecuencias futuras en la economía causadas por la pandemia. La verdad es que Powell muestra muchísima preocupación al momento de declarar, y eso con seguridad el mercado también lo percibe. Bueno, y te va otra perla, y es que Biden, en el caso de ser reconocido y confirmado al final, puede estar considerando a Janet Yellen como secretaria del Estado. Sí, la otrora presidente de la Fed. Bueno, toda esta confluencia de noticias hace que el mercado, justo estando ubicado en una zona de resistencia muy fuerte, no se sienta cómodo, y eso hace que exista mucha indecisión e incertidumbre. Bueno, friend, estamos aquí en el futuro del mini del SP500. Fíjense cómo el mercado el día lunes rompe esa línea que les había comentado a ustedes, la rompe con fuerza, claro, por el anuncio de Pfizer, de la efectividad de su vacuna un 90%, que, insisto, esto sorprendió a todo el mundo. Un 90% a este nivel de etapa es muy, pero muy alto, lo cual es bastante bueno. Y el mercado entonces en ese momento marca los máximos históricos y miren cómo devuelve todo exactamente el mismo día, impresionante. Eso es algo que realmente no se ve tan seguido. Y luego en la semana el mercado estuvo aquí, no salió desde ese punto. Después de haber marcado máximos históricos, fue subiendo muy levemente con días de retroceso importantes como el día jueves. Si vemos una gráfica más detallada, nos damos cuenta, fíjense cómo este es el subidón que se da con el anuncio de la efectividad. Casi llega a ese precio objetivo. Yo le había dicho que en el caso de que el mercado marcara nuevos máximos históricos, podía llegar a 3.688. Terminó llegando a 3.668, 69. Y como les digo, el mismo lunes devolvió todo lo que había ganado. Y de ahí empezó a estar completamente lento, con indecisiones, con movimientos fuertes de repente hacia abajo y hacia arriba. Y al final del día viernes empezó a subir de manera muy lenta hasta romper esta zona de resistencia. Así que, ¿qué es lo que estoy esperando? Bueno, estoy esperando que mientras el mercado esté por encima de esta línea de tendencia, mientras esté por encima de esta línea de tendencia, es muy probable que el mercado continúe subiendo muy lentamente, donde el mercado haga algo así y utilice esa línea como para irse impulsando a ver si llega a nuevos máximos históricos. Ese es como el escenario número uno, pero si el mercado logra romper esa línea hacia abajo, va a irse con mucha fuerza hasta el precio de los 3.500 nuevamente, y si rompe los 3.500 con total seguridad, es muy probable que lleguemos al área de los 3.420. Para que lo tengan ahí presente y pudiéramos ganar algo de velocidad. Ya si rompe allí, pudiéramos estar llegando, anoten los siguientes precios objetivos: 3.367, 3.273 y 3.198. Ahora, en el caso que el mercado quiera marcar nuevas máximas históricas, que ese es como el escenario en el caso que se dé el primero, pudiera llegar al precio de 3.688, que era el precio originalmente que les había comentado, y posteriormente 3.729. Pero en este momento lo que hay que hacer es esperar, porque, como les digo,
los mercados están demasiado indecisos en este punto. Hay demasiados factores que están afectando al mercado en este momento y eso hace que el mercado no tenga una decisión clara, incluso después de haber tenido la mejor noticia de los últimos meses. Impresionante. Si nos vamos al Nasdaq, algo particular. El Nasdaq no marca nuevos máximos históricos y eso tiene una razón. Y es porque efectivamente es de darse una vacuna, en teoría, esto debiera afectar a las tecnológicas que tanto se han beneficiado del tema del COVID. Sin embargo, yo creo que los patrones de comportamiento ya cambiaron. Así ya todo esto se calme y haya una solución a la crisis en un corto tiempo. Para mí las tecnológicas no solamente ya ganaron, sino lo más importante que se ganó fue el cambio de hábitos de las personas. Y creo que eso no va a cambiar. Incluso las empresas. Entonces esto es importante porque las tecnológicas, si bien es cierto, no capitalizan el tema de la vacuna, al final del día, incluso de la semana, el mercado empieza a subir nuevamente y utiliza las dos áreas que yo les había comentado. Utiliza los 11.550 para simplemente impulsarse nuevamente hacia arriba y estando por debajo de esta línea de tendencia que está aquí, ¿ok? Todavía el mercado pudiera volver a tener y a retestear esta área, ¿ok? Así que pase esta línea de tendencia, estamos hablando del precio de 12.051, en el caso que lo pase, volveríamos a llegar entonces en ese momento a máximos históricos. Si vemos una gráfica más detallada, tenemos aquí una línea de tendencia alcista que va a ser la importante, fíjense cómo el mercado la ha respetado. Mientras estemos por encima, es muy probable entonces que el mercado llegue a los 2.211 y posteriormente a los 2.497. En el caso que la pase, con mucha fuerza nos vamos a ir al área de los 11.000. Pero eso va a ser un movimiento súper fuerte a la baja, produciendo obviamente oportunidades interesantísimas en corto. Miremos el índice de la volatilidad. Miren cómo baja de manera impresionante esta semana. Después de obviamente toda la incertidumbre que hay, no hay movimientos fuertes en el precio y el VIX lo dice aquí claramente. Fíjense cómo este movimiento se terminó pareciendo algo como esto. Eso significa que repetirse este patrón que está aquí, estaríamos teniendo probablemente nuevos máximos históricos con mercados absolutamente lentos. Así que vamos a ver qué pasa. En este caso supera esta barrera de los 24, ya está en 23.10. Así que, bueno, mientras esté en esta zona, vamos a tener movimientos completamente lentos. Ahora, el petróleo, uno de los más beneficiados con todo el tema de la vacuna. Si obviamente hay vacuna y esto ayuda a las previsiones de resolver la crisis y hacer los escenarios para resolver la crisis, obviamente el petróleo es uno de los que más se beneficia porque el sistema sigue dependiendo del petróleo. Y eso es importante que todos los tengamos claro. Entonces, si el sistema sigue dependiendo del petróleo, y sin COVID, eso hace que el aumento del petróleo, del consumo, pues se vea beneficiado de manera importante. Sin embargo, luego, los últimos 3 días de la semana, el mercado vuelve a caer, probablemente por esas dudas que les comenté al principio del video, pero también porque esas declaraciones del asesor de Biden realmente han hecho muchísimo daño. En el caso del oro, fíjense cómo, si bien es cierto, el mercado cayó con la vacuna, obviamente el tema del anuncio de la vacuna hace que el oro caiga, porque pues en teoría todas esas mejoras deberían beneficiar a la economía y personas no refugiarse tanto en instrumentos como el oro. Sin embargo, después, a final de la semana, miren cómo el oro fue recuperando poco a poco hasta llegar prácticamente a recuperar la mitad de esa barra larga. Así que miren cómo el mercado, mientras esté dentro de estas dos áreas, sigo pensando que el mercado del oro puede tener un repunte importante. En el caso del Bitcoin, fíjense cómo el mercado, después de haber llegado a ese precio objetivo que les compartí, hace un retroceso para mayor continuación, pero fíjense cómo ya la continuación es bastante más pequeña que el impulso que traía anteriormente. Casi llega al precio nuevo objetivo que yo les había comentado, que era 16.527, terminó llegando a 16.423 y ahí el mercado se devuelve. Es un retroceso. Yo creo que el Bitcoin aquí ya está mostrando señales un poco de agotamiento y pudiéramos tener un retroceso bastante importante, incluso que llega a los 14.000 para allí luego impulsarse nuevamente hacia arriba, hacia el precio objetivo de los 16.527. Todo depende de lo que vaya a pasar entonces a principios de semana. Sin embargo, yo pienso que este escenario empieza para mí a cobrar fuerza de un retroceso importante, pero es un retroceso, insisto, para mí para mayor continuación, porque siento que el Bitcoin en todo caso es un instrumento que va a seguir aumentando su valor. A pesar de que lo puedan restringir en varios países,
¿ok? Yo creo que el Bitcoin, en todo caso, como les decía con respecto al caso de China, creo que el Bitcoin va a seguir teniendo un protagonismo importante. Bueno, en el calendario económico de esta semana, el lunes no tenemos noticias, el martes tenemos una reunión tentativa de la OPEC, luego a las 8:30 antes de la apertura tenemos las ventas minoristas. El miércoles no tenemos noticias. El jueves, obviamente, la solicitud de subsidio por desempleo, que por primera vez es tan bajo en tantos meses de pandemia. Sin embargo, para mí sigue siendo excesivamente alto. ¿Ok? Y luego el día viernes vamos a tener la reunión, el sábado, perdón, la reunión del G20, que pues es importante que todos la veamos porque siempre aporta valor y así vemos también cómo se ven esas alianzas y cómo se ven todo lo que declaran y lo que va a pasar de aquí en el futuro, sobre todo en la recuperación económica después de la pandemia. También a las 10 de la mañana, el jueves, perdón, hay un índice que es importante aquí. Ese índice generalmente recoge como la unión de varios índices, así que es un índice ponderado de otros índices para que lo tengan presente. Ese va a ser a las 10 de la mañana en plena operativa del día jueves. Ahora, yo les había dicho durante la semana pasada que hay que estar muy pendiente de las relaciones comerciales en este momento, relaciones completas como país entre China y los Estados Unidos. Y fíjense lo que pasó esta semana, qué interesante. China, a final de semana, después de un largo silencio, anunció que felicitaba a Biden por su victoria. Y ahí mismo, o sea, fue prácticamente de inmediato, ¿ok? Estas dos noticias fueron prácticamente en paralelo, donde Trump anunció que iba a prohibir todas las inversiones en compañías que estén, inversiones americanas, obviamente, inversiones estadounidenses, que estén linkeadas o que tengan algún tipo de vínculo con con la militancia china, ¿ok? Con todos los militares chinos, quiero decir. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque tal vez esto puede tener unas secuelas importantes desde el punto de vista de lo que va a pasar de aquí en adelante, tanto en esa tensión electoral como en el periodo que se pueda decidir la parte de si el presidente Trump continúa o no continúa. Así que es fundamental que tengamos en cuenta en este momento todas las acciones que se están dando entre ambas potencias, porque todo eso tiene una incidencia en el mercado y le agrega un componente de incertidumbre importantísimo a todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en este momento en la bolsa de valores. Antes de terminar este Trading View, quiero comentarte que acabo de publicar un video en mi canal personal de YouTube, donde aparezco como Dani Pérez Trader. En ese video siento que complemento este Trading View porque hablo y profundizo sobre la venta de las acciones de Pfizer por parte de su CEO. Vamos a ver si lo que hizo es realmente legal y si fue el único alto directivo que vendió acciones justo cuando el momento de que se anunció el nivel de efectividad tan importante de la vacuna. Quiero recomendarte que visites nuestro website mdctradingacademy.com. Allí vas a encontrar nuestro curso introductorio sin ningún tipo de costo. Es una cortesía que tenemos para ti, donde podrás ver más de 4 horas de contenido de altísimo valor, que puedas tener un criterio claro sobre el trading y sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Frank, déjame saber qué te pareció este video, este Trading View. Déjame un comentario aquí abajo porque me interesa conocer lo que piensas o si tienes alguna pregunta. Me gusta leer todos los comentarios y responderlos cada uno de ellos. Por último, te pido que le des like y si lo consideras, recomiéndalo con un amigo que le guste este mundo de las inversiones y la bolsa de valores. Soy Dani Pérez Frank y nos vemos en el próximo video con contenido de muchísimo valor en este mundo de las inversiones y del trading. Este Trading View definitivamente estuvo cargado de noticias y estas semanas van a ser de la misma manera. Así que tengas un buen comienzo de semana y nos vemos entonces el próximo domingo. Bye, Frank.